creo que mi propósito personal en la vida es de alguna forma intentar apoyar causas sociales, especialmente apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces eso yo creo que desde que era muy joven siempre me sentía atraída a ser voluntaria, a participar en actividades sociales que pudiesen tener impacto social. Y yo creo que siempre he tenido como esa inquietud o necesidad. Quizás porque sentía que por el país en el que hemos nacido, por el lugar que ocupamos, por el acceso que hemos tenido a educación y a diferentes recursos, me sentía una privilegiada y veía que igual en el mundo no es lo normal y que realmente esta situación de privilegio de alguna forma tendría que ver cómo podría ayudar a otros que no estaban en esa situación. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast Con Impacto Social. Bienvenidos escuchantes con Impacto Social. Nuestra invitada de hoy es líder de organizaciones y negocios internacionales con amplia experiencia en generar crecimiento y resultados para organizaciones de alto impacto a través de enfoque de innovación abierta. Tiene amplia experiencia internacional en agencias y corporaciones internacionales y es promotora de negocios con propósito y B Corp. También es emprendedora y mentora y líder en B Corp. Es CEO de Socialness, una plataforma global que proporciona los recursos, las oportunidades y la orientación personalizada que los empresarios, las empresas, los gobiernos y los inversores necesitan para crear soluciones a los desafíos más apremiantes del mundo. Esta organización, que fue fundada en 2010 como una entidad pionera en el campo de impacto, lidera programas, eventos y comunidades innovadores con un enfoque global para promover la inversión de impacto y modelos de innovación de triple impacto con corporaciones y nuevas empresas. Es también coautora del libro Área 101, donde ha colaborado con líderes de innovación de 17 países, representando a más de 125 corporaciones y agentes del ecosistema de innovación. Con sus experiencias y aprendizajes quieren ayudar a todo aquel profesional, empresa y a la sociedad a impulsar la innovación. Bienvenida, Marta del Castillo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ángel. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y sobre todo también enhorabuena por esta iniciativa y por todo lo que estáis haciendo desde Idatis. Nada, muchas gracias por aceptar la invitación. A nivel un poco personal, ¿qué te impulsó a ti a formar parte de la organización con impacto? Bueno, yo la verdad es que siempre creo que he tenido la suerte de encontrar mi propósito desde que era muy joven. Entonces, creo que mi propósito personal en la vida es de alguna forma intentar apoyar causas sociales, especialmente apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Y entonces eso yo creo que desde que era muy joven siempre me sentía atraída a ser voluntaria, a participar en actividades sociales que pudiesen tener impacto social. Y yo creo que siempre he tenido como esa inquietud o necesidad. Quizás porque sentía que por el país en el que hemos nacido, por el lugar que ocupamos, por el acceso que hemos tenido a educación y a diferentes recursos, me sentía una privilegiada y veía que igual en el mundo no es lo normal y que realmente esta situación de privilegio de alguna forma tendría que ver cómo podría ayudar a otros que no estaban en esa situación. Entonces, la verdad es que desde muy jovencita lo sentí así y yo siempre digo, me encantaban las ciencias, yo iba para arquitecta o abogada y hacía ciencias puras, pero en el último año de colegio, por esta atracción hacia las causas sociales, decidí cambiarme para hacer derecho, que fue una gran equivocación, ya lo digo. O sea, y siempre digo que soy de formación abogada, pero es una carrera que realmente a mí, o sea, no era tan alineada con lo que soy. Pero bueno, luego también me dio la oportunidad de dar el salto y dedicarme a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria. Así que no sé si respondo a tu pregunta, pero la verdad es que creo que nací con esa inquietud. Bueno, la verdad es que es bastante sorprendente porque la mayoría de las
personas lo suelen descubrir a lo largo de su vida, ¿no? Y hay gente que ya con bastantes años a lo mejor no tiene claro cuál es su propósito y que tú ya lo tuvieras tan claro desde pequeña, pues es bastante destacable. O sea, que ya tenías claro desde muy pequeña que querías dedicarte a ayudar, ¿no? En este caso. Sí, es muy gracioso. Yo recuerdo una vez en el colegio que hicieron una revista del colegio y hacían como bromas o le ponían o cómo sería gente del colegio en 15, 20 años. Y yo creo que a mí me pusieron que en 15 años estaría en Indonesia salvando a la mariposa del Pacífico. Ya ves. O sea, ya daba guerra, ya era una pesada en esa época con estos temas sociales. ¿Pero eso con cuántos años? Pues no sé, con 14, por ejemplo, una cosa así. O sea, digo, ya ahí estaba dando caca. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál fue un poco tus experiencias? Eso fue un poco tus inquietudes, ¿no? Pero tus experiencias en el tercer sector, ¿cómo han ido un poco evolucionando a lo largo de tu vida en un poco tu recorrido del tercer a cuarto sector, un poco en este tiempo? Pues la verdad es que yo después de ejercer de abogado, o sea, yo acabé bastante jovencita la carrera porque era muy buena estudiante, entonces me puse a trabajar en un despacho de abogados, trabajé en 2 despachos de abogados y la verdad es que ahí me di cuenta que lo que yo me imaginaba que iba a ser mi ejercicio como abogado, de defender causas perdidas y derechos humanos, la realidad no era así, o sea, trabajabas para empresas, incluso defendía petroleras y personas así famosas y decía, yo no sé si esto es lo que yo me había planteado. Entonces ahí yo decido dejarlo, o sea, renuncio, digo, ¿y ahora cómo? O sea, yo tengo claro que me quiero dedicar al tercer sector, pero no sé por dónde empezar. Y eso que yo había ido muchos años de voluntaria, incluso había ido a Latinoamérica de voluntaria y a la India también había estado ahí de voluntaria en ONGs, pero no sabía cómo dedicarme a eso profesionalmente. En esa época empezaba a ver, te estoy hablando del año 2005, 2006, bueno, llevaba un tiempo que se habían empezado a ver estos másters de cooperación al desarrollo. Pero yo por mi perfil, porque era abogada, porque me interesaba mucho los temas de sociales y de cooperación, iba a seminarios o participaba en charlas, empecé a ver los programas y decía, yo no sé si me complementa tanto estos másters con lo que yo ya sé o lo que yo puedo aprender por mi cuenta o por lo que puedo leer. Y entonces le di muchas vueltas y yo ahí tenía como un feeling de que para la cooperación al desarrollo, al final los skills, las cosas que necesitas, tiene que ver mucho con lo que se necesita para gestionar un negocio, ¿no? Con el management, que es gestión de personas, el conocimiento financiero, conocimiento de cadenas logísticas, toda la parte estratégica. Y era un poco raro, ahora yo creo que ya eso se ha ido unificando y que realmente ya sí que hay ese pensamiento y que se valoran ese tipo de, digamos, como de conocimientos mixtos, pero en su época yo decidí que si me quería especializar tenía más sentido que hiciese un MBA que hacer un máster en cooperación. Entonces me hice un MBA para dedicarme a la cooperación, pero claro, ahí era como, estaba en tierra de nadie, porque por un lado para mis compañeros del MBA era idiota porque estaba invirtiendo muchos recursos en tiempo y económicos para pasarme a trabajar a algo que me iban a pagar menos, ¿sabes? Era como un poco la rara del MBA y cuando salí del MBA y llegaba a las ONGs decías, es que yo vengo de hacer un MBA y me especialicé en Estados Unidos, he hecho en temas de cooperación al desarrollo, pero desde el MBA, tal, me miraban como diciendo, no entiendo muy bien, o sea, una especie de topo que viene de un sector totalmente ajeno y no va a entender ni va a tener como la voluntad o la capacidad o la cultura de lo que buscamos, ¿no? Y ahí tuve la suerte, la verdad, de que una de las personas de recruitment de una ONG muy grande, que era la Cruz Roja Española, le dio curiosidad a mi perfil y dijo, oye, yo veo algo aquí, o sea, entiendo lo que me estás contando de especializarte desde los skills del business. Y fue la primera ONG que me dio una oportunidad de profesionalmente contratarme. Y la verdad es que una ONG increíble, es una ONG increíble, pero era como una de las ONGs que tenía los mayores proyectos, proyectos en todo el mundo, o sea que muchos de los que estaban en las ONGs aspiraban a formar parte de la Cruz Roja Española, con lo cual me dieron esa primera oportunidad y ahí me fui mi primera misión,
que fue a Tanzania con un programa de ayuda humanitaria donde me fui a trabajar. Yo era la delegada que estaba a nivel terreno, ¿no? En 3 campos de refugiados en la zona de Kigoma, en la frontera con Burundi, con el Congo, y esa fue mi primera misión, digamos, pagada, ¿no? Ya no de voluntaria, sino profesional. Y bueno, y la verdad es que llegué y desde el minuto 1, y eso que las condiciones de vida no eran las más fáciles, pero desde el minuto 1 realmente es eso, o sea, besé el suelo, dije, realmente este es mi lugar en el mundo, es donde yo creo que tengo que estar y es realmente donde encuentro mi propósito y me hace totalmente feliz. Entonces ahí fue como mi Y en inicio. este proceso, perdona, sí, y en este proceso que estás contando, ¿no identificaste que en esta parte de lo que comentabas del MBA, que no existía como un MBA enfocado, ¿no?, al tema de impacto, ¿no? Y yo creo que cada vez está más, no sé si ahora mismo en los MBAs que se están en marcha ahora mismo, están trabajando en ir adaptando a crear MBAs con impacto, porque al final el futuro está en ello, ¿no? Está en que realmente crear profesionales que, aunque dirijan organizaciones del cuarto sector, son organizaciones con impacto, ¿no? No sé si realmente esta necesidad que tú viste y que realmente tampoco te sentías, o dices tú un poco que ya, por lo que me estás contando, no eres la primera persona que me ha contado esto, esa formación que desea o que vaya encaminada está como en otro entorno distinto, ¿no? Y yo creo que al final no existen formaciones especializadas para este ámbito. Estoy totalmente de acuerdo porque realmente, o sea, ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? En su momento no se veía que se pudiesen combinar los 2 sectores, ¿no? Cada uno vivía en paralelo y la empresa era donante y lo hacía más con esa figura de la filantropía, ¿no? Como del RSC, ¿no? De yo dono para contribuir un poco a la sociedad en compensación a mi trabajo que va por una línea. Ahora eso cambió mucho y, entre otras cosas, porque también las empresas ven que toda la parte de sostenibilidad e impacto tiene que ser parte de su cadena de valor y es algo en lo que cada vez le están cuestionando más y ellas mismas se cuestionan. Algunas no lo hacen de forma reactiva, lo hacen realmente porque creen en ello y porque es parte de su propósito. Y eso también se ha ido viendo en las formaciones, ¿no? Yo veo ahora que los MBAs, incluso yo lo hice en el Instituto de Empresa, ahora tienen eso metido de forma transversal en todas sus másters, en todos sus, digamos, estudios universitarios, y porque lo ven que ya es necesario, que ya no se va a poder separar. Y luego toda esta parte del emprendimiento social, que antes no hablábamos de emprendedores, antes hablábamos de empresarios y ahora se ha creado todo este concepto del emprendimiento, de las startups y toda esta parte de la etapa del emprendimiento social. Y ven que es conciliable, que existen esos modelos en los que se puede generar un impacto altísimo a través de un negocio y viceversa, que se puede generar una rentabilidad altísima a través de algo que genere un impacto positivo a la sociedad. Incluso mucho más. O sea, yo creo que al final tienen mucha más capacidad de crear más impacto las empresas de impacto que las propias ONGs, porque muchas veces las ONGs pues nos encontramos con las dificultades económicas, ¿no? Entonces realmente yo creo que realmente las empresas sociales, que se conocen ahora como empresas sociales o el cuarto sector, tienen muchísima más capacidad para crear muchísimo más impacto. Entonces yo creo que cada vez tiene más sentido animar a esos emprendedores sociales a que creen empresas con impacto, porque van a conseguir llegar a más personas con este tipo de organizaciones. No sé si piensas un poco en este mismo sentido. Yo pienso totalmente, porque además a mí una de las cosas que no me gustaba cuando trabajaba en ONGs o en cooperación al desarrollo, pero también trabajé en organismos internacionales, es la dependencia del donante, ¿no? Al final uno dependía de que había un tercero viese estratégicamente que quería invertir en agua, en salud, en formación. Entonces tú estabas como siempre intentando venderle de que tenía que invertir ahí. Entonces
de repente el donante decidía que ya no le interesaba hacer salud, que le interesaba hacer más agua, a veces de forma estratégica y con sentido y otras veces no tanto, porque siguiendo modas, y tú te quedabas sin recursos y tenías que cortar proyectos que estaban funcionando o tenías que cambiar tu estrategia y adaptarte a eso. Entonces, el tema de ser un emprendedor, yo siempre digo, haces del cuero la correa. Tú mismo estás generando un recurso que te va a ayudar a hacer más impacto. Y tú mismo, ese mercado, estás vendiendo al mercado un producto que, por un lado, te obliga a ser igual de competitivo que una empresa, con lo cual estás pensando y estás siempre con esa obligación de adaptarte al mercado y como con esa perspicacia. Pero, por otro lado, estás consiguiendo recursos que están alineados a lo que tú quieres hacer y que tú te hagas más rico significa que tú vas a hacer mayor impacto, con lo cual a mí me parece que tiene todo el sentido, porque te da más libertad también de hacer impacto. Sí, sí, sin lugar a duda. Ahora, pues cuéntanos si quieres cómo Socialness contribuye dentro de este ecosistema, ¿no? ¿Cómo vistes tú que realmente tenía este sentido el crear esta organización? ¿O en qué momento decidiste que dentro del ecosistema aportaba valor esta Bueno, fundación? yo te cuento que la creadora de la fundación es Margarita Albors, que ella es una emprendedora social con una visión increíble. De hecho, ella también es ingeniera y venía del mundo de la tecnología, pero tuvo la oportunidad de irse a estudiar un máster a Estados Unidos, estuvo en Harvard, de hecho, o sea que es una genia, además un cocazo. Y ahí en Estados Unidos, en esa época, se da cuenta de que es una sociedad que no es tanto de bienestar, que hay muchísima pobreza, porque incluso se veía que en el patio, ahí en Boston, en el patio de Harvard, veía muchísimas personas sin hogar y dice, se da cuenta de que, claro, quizás en España o en Europa, que tenemos un estado de bienestar, que hay algunos servicios más para personas vulnerables, ve que de todos modos en estas sociedades más individualistas o más capitalistas o menos de bienestar, empieza a ver ese sector de personas que desde la empresa están prestando ayuda. Y ve que eso es una fuerza muy potente que en España en ese momento, te estoy hablando del año 2010, no existía o no se veía o era una cosa muy minoritaria y de nicho. Dice, yo tengo que volver a España porque esto es una fuerza increíble que si queremos resolver los problemas sociales y medioambientales tenemos que contar con las empresas y tenemos que contar con este cuarto sector, que ahí no se llama cuarto sector, pero con esta capacidad de personas que tienen esta visión y que pueden hacerlo desde el mercado. Entonces llega a España y, como digo yo, con una mano delante, una mano detrás, porque no tenía ni contactos, ni existía un ecosistema en esta línea, ni las empresas o la gente que tenía recursos tenía esta visión y empezó a montarlo, ¿no? Dijo, y de cero empezó a ver cómo podía aportar. Es decir, cómo hago una organización que sea plataforma, que sea palanca, que acompañe a estas personas que puedan tener esta visión y que les podamos ayudar. Entonces ahí sale Socialness como ese nido para apoyar, para incubar, para aportar a las personas emprendedoras que quieren solucionar problemas sociales y medioambientales. Entonces desde Socialness es un poco nuestra filosofía. Cómo podemos acompañar a estos modelos de negocio y sobre todo a estas personas. Entonces, lo que hacemos, por un lado, es fomentar programas donde apoyemos a estos emprendedores, que son desde la ideación, es decir, desde que tienen una idea, cómo pueden montarla, hasta la aceleración, la internacionalización, incluso empresas que quieran venir a España con esta filosofía. Entonces, buscamos estos modelos, muchos de ellos que también tenga base tecnológica, ¿no? Que sean emprendimientos startups, pero no necesariamente, donde les ayudamos, les acompañamos, pues haciendo programas de aceleración, donde les ponemos expertos, donde les damos contenidos que les puedan ayudar a hacer crecer su modelo de negocio, su modelo de impacto. También ponemos mucho foco en la medición y la gestión de impacto, que muchas otras aceleradoras miran la parte del negocio, pero no como esa gestión y ese crecimiento y esa medición del impacto que están creando. Le ponemos también contacto con inversión, con recursos o con sistemas de financiación, con mentores que les puedan acompañar en cosas específicas y sobre todo también con esta mirada de construir esa comunidad, porque muchas veces el camino del emprendimiento es muy solitario, ¿no? Y uno está solo luchando y conocer a otros emprendedores que están ahí y que se pueden compartir experiencias, trucos, recursos, conocimiento, pues también es muy valioso. También ahí trabajamos con las empresas porque creemos que es fundamental
fundamental cambiar, por un lado, la mentalidad de las empresas y que vean que la parte en la innovación, la parte de la sostenibilidad y el impacto es fundamental y una y otra se retroalimenta, y que vean que dentro de sus programas de innovación abierta hay muchas oportunidades de incluir a startups de impacto social o medioambiental. De hecho, ahora, por ejemplo, estamos cerrando un programa que hemos hecho con Danone a nivel global, pero el piloto lo hemos hecho aquí en España, donde identificábamos dentro del modelo de negocio y de impacto de Danone diferentes sectores donde las startups podrían tener un impacto positivo. Entonces, ahí en los sectores de la agricultura regenerativa, de la economía circular, de la logística verde, de la inclusión y la diversidad o de la nutrición especializada, hemos identificado diferentes startups que podrían aportar valor a Danone o a otros del sector, no necesariamente a Danone, y les hemos estado acompañando y apoyando en un programa de aceleración, donde también a las empresas, a las startups, les mostramos el camino de las B Corps, porque la B Corp es una filosofía y una herramienta para tú también entender todo tu sistema de cómo haces las cosas, no solo tu modelo de impacto, sino cómo tú estás haciendo las cosas, porque tu impacto también puede ser en las operaciones, en cómo trabajas con tu cadena de valor, cómo trabajas con tu talento interno, con tus colaboradores y colaboradoras, cómo trabajas con tus socios, con tus proveedores. Entonces, también ese modelo para también meter esa filosofía B Corp dentro del mundo de la tecnología y de las startups. Entonces, ese son el tipo de programas que nosotros hacemos de acompañamiento. Y por otro lado, vimos que para los emprendedores también uno de sus desafíos era el acceso a capital. Entonces dijimos, hagamos un poco de estrategia sándwich, trabajemos con el otro lado, con las personas que son dueños de capital o gestores del capital ajeno, para que vean que pueden usar ese capital para no solo generar una rentabilidad, sino que también generar un impacto positivo a nivel social y medioambiental. Entonces, desde ahí nosotros somos, yo digo, aceleradores del ecosistema de inversión de impacto. Entonces, trabajamos con estas personas para inspirarlas, hacemos eventos donde puedan aprender, conocer de otros, conectarse entre sí y aprender de otros que están haciendo inversión de impacto. También hacemos eventos donde hacemos como encuentros en diferentes países, donde conectamos esos ecosistemas y a esas personas para que se conozcan y para que también se incentiven y se generen nuevas oportunidades entre sí. Y por otro lado, también tenemos nuestra academia y nuestra consultoría para también formar a personas, a instituciones, también incluso a gobiernos, para hacer esta parte de inversión de impacto. Entonces, es un poco nuestra metodología de trabajar por un lado por el capital y otro lado con los emprendedores para, de alguna forma, ser plataforma que haga florecer a nuestros verdaderos protagonistas, que son estos emprendedores y emprendedoras sociales. Por lo que entiendo, me has dicho que sois también incubadora y aceleradora al mismo tiempo. Así mismo. Y hacemos también programas de innovación abierta con corporaciones, siempre que sea para el impacto social y medioambiental. Vale, ¿y podrías así destacarnos alguno de los últimos proyectos que recomendarías en los que habéis alguno de estos emprendedores sociales? Tenemos varios, o sea, muchísimos, de hecho. Bueno, uno sobre todo me gusta porque la lidera una mujer, Natalia, es Plant on Demand, que lo que hace es como una plataforma que conecta a los pequeños productores rurales de agricultura, además una agricultura respetuosa con el medio ambiente, con los consumidores, B2B o B2C, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos lo que hace es generar un impacto social por un lado, porque le da mayor rentabilidad y mayor oportunidad de venta a pequeños productores, pero por otro lado también tiene un impacto medioambiental, ¿no? Y se basa en la tecnología para conseguir eso. Entonces, ese es el tipo de modelos de startups que nosotros apoyamos y les ayudamos, pues, a crecer y sobre todo y a financiarse también y a tener acceso también a mayor número de clientes. ¿Y cuáles crees que son los retos más importantes a los que tienen que hacer frente estos emprendedores sociales? Sobre todo en España, ¿no? Que es un poco el ecosistema donde o trabajáis a nivel europeo, a nivel internacional. Trabajamos fundamentalmente hacia las startups de España y Portugal, pero también a las de Latinoamérica, porque también vemos que España es como un puente o un lugar de conexión muy lógica para Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay, primero, muchísimos desafíos sociales
quizás muchos más que en Europa, y muchísimo talento. Y entonces es muy bueno poder traer startups de Latinoamérica y también conectar a las startups y a los emprendedores sociales de Latinoamérica con los recursos que hay en Europa, ¿no? De mentoría, de conocimiento, de grandes corporaciones, incluso de inversión y de capital. Y es un poco ahí como el foco que tenemos. Y sus desafíos, yo creo que hay un desafío muy evidente, que es primero que cuando uno es un emprendedor social, tiene como dos, digamos, objetivos, ¿no? Por un lado tienes el KPI de económico, ¿no? De ventas, de tus burn rate, de cómo conseguir, digamos, tu modelo financiero que sea sostenible y que tenga un crecimiento sostenible o en algunos casos rápido, ¿no? Y exponencial, pero también tienes ese mismo desafío con el impacto. O sea, tú también estás buscando ese modelo, primero de medirlo y de ver cómo estás creando más impacto. Entonces tienes ya como un doble desafío, ¿no? Cuando uno tiene un modelo solo económico, solo tiene que fijarse con eso, ¿no? Todo su foco está en eso. Cuando tienes un modelo que es económico y social, tienes doble foco y tienes que estar siempre con esos dos desafíos. Y luego tienen un desafío también de acceso a financiación, ¿no? Porque normalmente en muchos casos son modelos de cocción más lenta, ¿no? De crecimiento más lento, y son modelos que de repente de cara a un venture capital pues es más, no es tan atractivo, o tiene que ser un capital un poco más paciente, ¿no? Y que tenga esa capacidad de esperar un poco más a la rentabilidad. Sí creo 100% que la rentabilidad viene, pero no todos los inversores tienen esa visión quizás más paciente o de un acompañamiento más cercano, o no les inserta el modelo de negocio. Entonces sí que creo que ahí hay una oportunidad, digamos, un desafío, ¿no? Y una oportunidad de acompañamiento para los emprendedores sociales. De cara a aquellos emprendedores o potenciales emprendedores que nos quieran escuchar, ¿tenéis convocatorias? ¿Se pueden poner directamente en contacto con vosotros? ¿Cuál es un poco el proceso? Bueno, nosotros tenemos diferentes convocatorias al año que vamos sacando a través de nuestra página web de socialness.org y a través de nuestras redes sociales. Ahí lo normal es que vayan a través de algún programa, porque también es nuestra forma. Nosotros el acompañamiento 1 a 1 nos encantaría poder hacerlo, pero no nos da. O sea, somos un equipo de 12 personas, entonces tampoco tenemos la capacidad ni los recursos para hacer acompañamiento 1 a 1. Entonces, cuando es más algo específico, lo solemos hacer a través de programas, que es la forma que tenemos de aportar ese valor. Pero sí que estamos viendo que muchas veces hay emprendedores sociales que están buscando inversión, que ya están en un estado de madurez de inversión. Entonces, a veces también se contactan con nosotros a través de nuestra página web, a través del correo de info, y nosotros ahí lo que vamos haciendo es levantar una base de datos de emprendedores que buscan inversión, que le pedimos los datos concretos que necesitamos, y ahí sí que nosotros lo volcamos a nuestras comunidad de inversores. Por si se da el interés, hacemos ya la conexión de matchmaking. No quiero levantar una expectativa muy alta, porque no siempre se da ese matchmaking. La mayoría, en el 90% de los casos no suele darse. O sea, es muy difícil, es como el Tinder, ¿no? Que el 90% de los perfiles no es el match, pero a veces sí que se da. Entonces nosotros eso también lo intentamos hacer porque creemos que podemos aportar valor desde ahí. O sea, que también ahí se pueden contactar y nosotros lo metemos en esa plataforma, y si se da el match, pues ahí lo conectamos, por supuesto, sin ningún tipo de coste para el emprendedor. Todos nuestros programas para el emprendedor son gratuitos. Pues muy bien, y si tuvieras que darle ya, por cerrar un poco la entrevista, un último consejo que te gustaría un poco darle a todos aquellos personas o emprendedores sociales o potenciales emprendedores sociales, ¿qué consejo le dirías antes de iniciarse en este mundo, en este ecosistema de impacto? Pues yo de verdad lo creo en la colaboración radical. Creo que tenemos que ir todos siempre con el espíritu de dar, entregar y no esperar en recibir. Y eso lo veo en los emprendedores sociales, creo que es fundamental. O sea, y siempre les digo, cuando quieren empezar a hablar, habla con todo el mundo, comparte tu idea, comparte tus iniciativas, comparte tus contactos, comparte tus recursos, porque de verdad creo que eso vuelve. Y esa creencia que es como muy antigua de no compartir la idea porque me la van a copiar, o no compartir este cliente, creo que es un error, y de verdad yo vivo con esa filosofía, y
retorna. Y vivo en la abundancia. Y creo que eso tiene que ver por el tema de dar y luego llega esa abundancia. Entonces, es mi consejo y de verdad que creo que funciona. Muy bien, pues tomamos nota de tu consejo y nada, simplemente pues agradecerte tu participación. Ha sido un placer charlar contigo. Se nos ha hecho corta la entrevista, como siempre, pero muchísimas gracias por todas tus explicaciones. Dejaremos las notas en el podcast para que puedan contactaros y, bueno, y que tengan nuevos medios de iniciar el emprendimiento. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Ángel. Ha sido un verdadero placer y de verdad que estamos deseando apoyar a todos los emprendedores y también con vosotros desde Idatis vamos a seguro que encontrar cosas que hacer juntos. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Este podcast es posible gracias a Idatis, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.